Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 de chismes, noticias y análisis profundo del mundo de la televisión turca. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, algo que ha dividido a los fanáticos, algo que... ¡Ay, qué nervios! Voy a compartir mis hallazgos sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si hablamos de la parejita dorada que nos enamoró en Senkalkapm, la que parecía un cuento de hadas hecho realidad. Pero, ¿fue todo una ilusión? ¿O es que la presión y la fama les jugaron una mala pasada? ¿O hay algo más oscuro detrás de todo esto? Y no me lo he sacado de la manga, no. He recopilado pruebas, testimonios, rumores y, ¡ay, no puedo esperar a que lo vean! He estado hurgando en cada rincón de Internet, hablando con fuentes cercanas, y analizando cada declaración pública que han hecho. Es una investigación que me ha quitado el sueño, pero creo que vale la pena para entender qué pasó realmente con Anker. Pero antes de que me lance de cabeza a esta telaraña de chismes jugosos, quiero pedirles un favor enorme. Si todavía no se han suscrito a mi canal, por favor, háganlo ahora mismo. No se arrepentirán. Subo vídeos todas las semanas con las últimas novedades de sus actores y series turcas favoritas. Activen también la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Y ahora sí, vamos al lío. Bueno, empecemos por el principio. ¿Quiénes son Hande Erçel y Kerem Bürsin? Para los que viven en una cueva, Hande es una actriz impresionante conocida por su belleza y talento. Ha protagonizado series como Güneşinkler, Aşk Laftan Anlamaz, Alka y por supuesto Senkalkapm. Hande ha sabido construir una carrera sólida, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes la ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Además, su presencia en redes sociales es innegable, con millones de seguidores que la idolatran. Su estilo, su belleza y su carisma la han convertido en una verdadera influencer. Kerem, por su parte, es un actor carismático y guapísimo que ha trabajado en producciones como Şeref Meselesi, Bu Şehir Arkandan Gelecek, y adivinaron, Senkalkapm. Kerem, a diferencia de Hande, tiene un perfil quizás un poco más internacional. Ha estudiado actuación fuera de Turquía y eso le ha dado una perspectiva diferente sobre su carrera. Su ambición por trabajar en proyectos internacionales es evidente y su talento le ha abierto muchas puertas. Su personalidad relajada y su sentido del humor lo han convertido en uno de los actores más queridos por el público. Además, su compromiso con causas sociales lo hacen aún más atractivo. Fue precisamente en el set de Senkalkapm donde saltaron las chispas. La química entre Eda y Serkan, sus personajes, era innegable. Y la verdad es que al principio, nadie creía que su romance se extendería fuera de la pantalla. Muchos pensábamos que era solo una estrategia publicitaria para impulsar la serie, algo que, seamos honestos, pasa con frecuencia. Las relaciones fabricadas para generar interés en una serie son una práctica común en la industria del entretenimiento. A veces funciona, otras veces es un fracaso total. Pero en el caso de Hande y Kerem, la conexión parecía genuina, incluso para los más escépticos. Senkalkapm es una comedia romántica que narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista que odia a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que le ha quitado la beca para estudiar en el extranjero. Por una serie de eventos desafortunados, ambos se ven obligados a fingir un compromiso para conseguir sus propios objetivos. Obviamente, como en toda buena comedia romántica, el amor surge entre ellos. La serie tenía todos los ingredientes para ser un éxito, una trama atractiva, personajes carismáticos y una química palpable entre los protagonistas. Además, el vestuario, la música y la fotografía eran impecables, creando una atmósfera mágica que cautivó a la audiencia. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino a nivel mundial. Y claro, la química entre Hande y Kerem era uno de los principales atractivos. Los fans estaban obsesionados con la pareja, los shippeaban con locura y analizaban cada gesto, cada mirada, cada sonrisa. El fenómeno Anker trascendió las pantallas. Los fans creaban cuentas de Instagram dedicadas a la pareja, editaban vídeos con sus momentos más románticos y organizaban eventos para celebrar su amor. La pasión por Anker era comparable a la de otras parejas famosas como Brangelina o Bennifer. Y entonces, ¡bam!, confirmaron su relación. La bomba estalló en los medios y en las redes sociales. La alegría de los fans era palpable.
Anker era la pareja del momento. Eran jóvenes, guapos, exitosos y aparentemente muy enamorados. Sus fotos juntos en Instagram eran pura miel. Viajes románticos, cenas a la luz de las velas, miradas cómplices. Todo parecía perfecto. La confirmación de su relación fue un golpe maestro para la serie. Los ratings se dispararon y la pareja se convirtió en la imagen de numerosas marcas. Hande y Kerem eran la pareja perfecta, jóvenes, exitosos y enamorados. Parecía que nada podía salir mal. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y poco a poco empezaron a surgir rumores de crisis. Primero eran solo whispers, comentarios aislados en foros y redes sociales. Luego se hicieron más frecuentes y más fuertes. Se decía que la presión de la fama, la diferencia de agendas y las personalidades diferentes estaban pasando factura a la relación. La vida de una celebridad no es fácil. La presión constante de los medios, la falta de privacidad y las expectativas del público pueden ser abrumadoras. Además, las agendas de trabajo de Hande y Kerem eran extremadamente exigentes, lo que dificultaba que pasaran tiempo juntos. A esto hay que sumarle las diferencias en sus personalidades y ambiciones, que con el tiempo pudieron generar conflictos. Algunos medios turcos incluso llegaron a publicar que Hande estaba celosa de la creciente popularidad de Kerem y que él, a su vez, se sentía asfixiado por la atención mediática. También se habló de desacuerdos sobre el futuro de su relación, con Hande buscando un compromiso más serio y Kerem prefiriendo mantener las cosas más informales. Los celos en una relación son un problema común, especialmente cuando uno de los miembros de la pareja tiene más éxito que el otro. En el caso de Hande y Kerem, ambos eran extremadamente populares, pero quizás Kerem estaba empezando a destacar más a nivel internacional, lo que pudo generar inseguridades en Hande. Además, la diferencia en sus expectativas sobre el futuro de la relación pudo ser un factor determinante en su separación. Hande, al parecer, buscaba un compromiso más serio, mientras que Kerem prefería mantener las cosas más informales. Y aquí es donde entran las pruebas que les prometí al principio. A ver, no son pruebas irrefutables tipo vídeo filmado con cámara oculta, pero sí son indicios que, en mi opinión, apuntan a que algo no iba bien entre ellos mucho antes del anuncio oficial de su separación. He analizado cada publicación en redes sociales, cada entrevista que han dado, cada evento al que han asistido. He hablado con fuentes cercanas a la pareja, aunque no puedo revelar sus nombres por razones obvias. Y he llegado a la conclusión de que su relación se estaba desmoronando desde hacía tiempo. Por ejemplo, noté que dejaron de publicar fotos juntos en redes sociales de forma repentina. Antes, era un bombardeo constante de imágenes románticas. De un día para otro, silencio total. También, en varias entrevistas, ambos se mostraron evasivos al ser preguntados sobre su relación. Evadían la pregunta con sonrisas nerviosas y respuestas genéricas. El silencio en redes sociales y las respuestas evasivas en las entrevistas son señales claras de que algo no está bien en una relación. Cuando una pareja está feliz y enamorada, no tiene miedo de mostrarlo al mundo. Pero cuando empiezan a surgir problemas, prefieren mantener las cosas en privado. Pero lo que realmente me llamó la atención fue un evento en particular. Fue una fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Hande y Kerem asistieron, pero se mantuvieron separados toda la noche. No se dirigieron la palabra, no se miraron, nada. Parecía que estaban evitando activamente el contacto. Y esto, mis amigos, es una señal muy clara de que las cosas no estaban bien. Un evento social es el escenario perfecto para observar la dinámica de una pareja. Si Hande y Kerem se evitaron durante toda la noche, es evidente que la relación estaba en crisis. Además, después de Senkal Kapm, ambos actores tomaron caminos separados profesionalmente. Hande protagonizó la serie Bambaska Biri, junto a Burak Deniz, una serie de suspenso psicológico donde interpreta a una fiscal que investiga un asesinato. Kerem, por su parte, ha estado trabajando en proyectos internacionales, incluyendo la miniserie Eflatun y la película The Last of Us. Esta separación profesional, aunque comprensible por el desarrollo de sus carreras, también contribuyó a alimentar los rumores de crisis. La separación profesional puede ser una consecuencia de los problemas en la relación, o puede ser un factor que contribuye a agravarlos. En el caso de Hande y Kerem, ambos estaban buscando expandir sus horizontes profesionales, pero quizás esta separación física y emocional contribuyó a que la relación se deteriorara aún más.
Y luego, llegó el anuncio oficial. La confirmación de lo que muchos sospechábamos: Andy y Kerem habían terminado su relación. La noticia causó un shock en la comunidad de fans. Muchos se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. El anuncio oficial de la separación fue un golpe duro para los fans, que se sentían traicionados y desilusionados. Muchos se negaron a aceptar la realidad y siguieron creyendo en la posibilidad de una reconciliación. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Fue la presión de la fama? ¿Las agendas apretadas? ¿Diferencias irreconciliables? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Aquí es donde las teorías conspirativas empiezan a tomar vuelo. Algunos creen que la relación entre Andy y Kerem fue una estrategia publicitaria desde el principio, una forma de impulsar la serie y aumentar su popularidad. Según esta teoría, una vez que Senkalkam llegó a su fin, ya no había necesidad de mantener la farsa. La teoría de la relación como estrategia publicitaria es una de las más recurrentes en el mundo del espectáculo. No sería la primera vez que una pareja se forma con el único objetivo de generar interés en un proyecto. En el caso de Andy y Kerem, esta teoría cobra fuerza debido a la increíble química que mostraban en pantalla y a la rapidez con la que confirmaron su relación después del estreno de la serie. Otros, más conspiranoicos, sugieren que la separación fue orquestada por sus representantes para impulsar sus carreras individuales. Al estar solteros, serían más atractivos para nuevas marcas y proyectos. La teoría de la separación orquestada por los representantes también es plausible. Los representantes de los artistas siempre están buscando la manera de maximizar su potencial y hacerlos más atractivos para el público. En el caso de Andy y Kerem, estar solteros podría abrirles las puertas a nuevos proyectos y contratos publicitarios. Y luego está la teoría del escándalo. Algunos medios turcos han insinuado que la separación se debió a una infidelidad por parte de uno de los dos. Obviamente no hay pruebas concretas de esto, pero el rumor ha circulado con fuerza en las redes sociales. La teoría de la infidelidad es la más sensacionalista y la más difícil de probar. En el mundo del espectáculo, los rumores de infidelidad son comunes y a menudo se utilizan para generar polémica y aumentar la atención mediática. En el caso de Andy y Kerem, no hay pruebas concretas de infidelidad, pero el rumor ha circulado con fuerza en las redes sociales. Personalmente creo que la verdad es una combinación de varios factores. La presión de la fama, las agendas apretadas, las diferencias personales y quizás, solo quizás, un pequeño toque de estrategia mediática. Es difícil saberlo con certeza, ya que solo Andy y Kerem conocen la verdad. La verdad probablemente sea una mezcla de todos estos factores. La presión de la fama, las agendas apretadas, las diferencias personales y la posible estrategia mediática pudieron haber contribuido a la separación de Andy y Kerem. Lo que sí sabemos es que su relación llegó a su fin. Y aunque muchos fans siguen soñando con una reconciliación, lo más probable es que ambos sigan caminos separados. Y eso está bien. Ambos son actores talentosos y jóvenes, con mucho futuro por delante. La separación de Andy y Kerem es un hecho consumado. Aunque muchos fans sigan soñando con una reconciliación, lo más probable es que ambos sigan caminos separados. Ambos son jóvenes y talentosos, y tienen mucho futuro por delante. Pero, ¿será que la puerta a una reconciliación está completamente cerrada? Bueno, eso solo el tiempo lo dirá. En el mundo de las telenovelas turcas todo es posible. Hemos visto reconciliaciones inesperadas, regresos triunfales y giros argumentales que nos dejan con la boca abierta. Así que nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, nada es imposible. Hemos visto reconciliaciones inesperadas, regresos triunfales y giros argumentales que nos dejan con la boca abierta. Así que nunca digas nunca. Ahora hablando de otras series turcas que han dado de qué hablar. Quiero mencionar brevemente Yark, una serie de drama y suspenso que ha conquistado a la audiencia con su trama intrigante y sus personajes complejos. Pinar Deniz y Kaan Urgankolu, los protagonistas, tienen una química increíble y han logrado crear una conexión especial con los espectadores. La serie aborda temas como la justicia, la corrupción y el amor, y ha sido elogiada por su guión inteligente y sus actuaciones impecables. Definitivamente una serie que vale la pena ver si les gusta el drama con un toque de suspenso. Otra serie que ha generado mucha controversia es KZLCK Serveti.
Esta serie dramática que examina las diferencias culturales y los conflictos entre dos familias con valores y estilos de vida muy diferentes. La serie ha generado debates sobre la tolerancia, la tradición y el feminismo en la sociedad turca. Los actores como Ebrim Alasya y Barca L.C. Concedilla ofrecen interpretaciones poderosas y emotivas que han resonado con el público. Si buscan una serie que los haga reflexionar y cuestionar sus propias creencias, KZLCK Serveti es una excelente opción. Y no podemos olvidarnos de Aile. Protagonizada por Kıvanç Tatlıtuğ y Serine Sarıkaya, Aile es una serie de drama criminal que sigue la vida de Aslan, un jefe de la mafia con una vida familiar complicada, y Devin, una psicóloga que intenta ayudar a los miembros de su familia. La serie explora temas como el poder, la lealtad y el amor en un contexto peligroso y violento. La química entre Kıvanç y Serine es electrizante y sus interpretaciones son simplemente espectaculares. Si les gustan las series con mucha acción, drama y romance, Aile es una opción que no se pueden perder. Bueno, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de mi análisis y de las pruebas que les he presentado sobre la relación entre Hande y Kerem. Fue un viaje lleno de emociones, chismes y teorías conspirativas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que compartan conmigo su pasión por las series turcas. Ahora, quiero pedirles que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la relación entre Hande y Kerem? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Cuál es su serie turca favorita del momento? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ningún vídeo. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.